Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Voces y Miradas, hoy con nueva historia para compartir con todos ustedes. Quédense porque cada programa es mucho más interesante, más atrapante. Antes voy a contarles que estoy maquillada y peinada por Natalia Gómez Peluquería. Hoy hicimos un recogido, miren qué bonito, precioso. Así que muchísimas gracias, Natalia Gómez, por acompañarme en los programas con el maquillaje y los peinados. Estoy vestida por Aurora Indumentaria. Hoy una camisa lindísima. Miren lo que es los puños, preciosos, en broderí, el cuello. Miren lo que son estas, como un voladito, unas aletas divinas. Preciosa esta camisa. El pantalón es un jean con mucho brillo. Aurora Indumentaria, que tiene todo, van a ver allí talles comunes, talles especiales para mujeres reales. Tienen que visitar su local. El calzado, como siempre, el mejor. Allí está Cari, está Barbie Irusta, las chicas que tienen calzado para toda la familia. Excelentes promociones para el calzado de los niños. Tienen que visitar porque van a encontrar calzado deportivo, urbano. Por ejemplo, miren hoy estas hermosísimas zapatillas que tengo, preciosas con doble cordón para combinar, muy lindas. Así que muchísimas gracias, chicas, por acompañarnos. Cuando hablamos de que el programa es interesante, bueno, la propuesta es que te quedes, sí, porque es importante conocer no solamente la historia de nuestro pueblo, sino aquellas personas que con su vocación no solamente dieron su corazón, su pasión, sino también apoyaron y nos dieron su profesión. Y es el caso de la historia que vamos a compartir en el día de hoy. Porque cuando hablamos de educar, no solamente estamos hablando de una vocación que es noble, sino también estamos hablando de dejar huellas y de entregar el corazón. Por eso vamos a presentar a la invitada del día de hoy. Hoy queremos presentar y reconocer a una docente cuya vocación y compromiso han dejado una huella muy importante en nuestra comunidad. Es profesora en enseñanza especial y fue directora de la Escuela Especial Wendy Córdoba, una institución que marcó un antes y un después en nuestra localidad, ya que fue la primera escuela dedicada a la enseñanza especial para niños y jóvenes con capacidades diferentes. Su trabajo no solo significó educar, sino también abrir caminos, generar oportunidades y promover la inclusión, acompañando a muchas familias y brindando a sus estudiantes un espacio de aprendizaje, contención y crecimiento. A lo largo de su trayectoria se destacó por su dedicación, sensibilidad y profundo compromiso con la educación especial, trabajando siempre para que cada estudiante pudiera desarrollar su potencial y encontrar su lugar en la sociedad. Tenemos el honor de reconocer su labor, su vocación y el valioso aporte que realizó a la educación y a nuestra comunidad. Bienvenida a Voces y Miradas, Adriana Sanchi. Bueno, hoy estoy acompañada por Adriana Sanchi. Adriana, bienvenida a Voces y Miradas. Hoy te tenemos como protagonista. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer compartirlo con ustedes. Bueno, vamos a tener una linda charla donde vamos a conocer, obviamente, parte de tu historia, que nos va a nutrir sin duda, porque has llevado adelante una hermosa vocación, que es acompañar no solamente desde la educación, sino la parte humana a niños y jóvenes con capacidades diferentes. Pero bueno, lo que nos importa ahora es transitar, ¿no? Tu vida con la pequeña Adriana. Bueno, yo nací acá, en Adelia María. Soy la segunda de 2 hermanos, una familia chica. Mis padres también eran de acá. Me crié toda mi vida, toda la infancia en Adelia María. Siempre rodeada de mucho afecto, muy tranquila.
generalmente estaba en casa o en casa de amigos, de amigas en realidad. Era todo el día pensar en jugar, inventar juegos, porque en esa época era inventar todo. Jugábamos generalmente a la casita, como le decíamos en ese momento. Yo me vivía jugando casi siempre en la casa de Silvia y Mónica Speciali, que estaban a la vuelta de mi casa. Y bueno, con ellas compartí casi toda la infancia y gran parte de mi vida. Mis padres tenían un negocio, un comercio, así que mamá también trabajaba en el negocio, o sea que yo estaba casi siempre en casa, sola, haciendo mis tareas, y era ir y venir a cada rato al negocio a mostrar lo que estaba haciendo o a contar lo que necesitaba. Bueno, me hace recordar y bueno, seguramente a muchas de las personas que han vivido y que tienen algunos años, un supermercado importantísimo. Claro, Casa Sanchi se llamaba, con el apellido de nuestro. Sí, muchos años. Yo creo que casi todo el pueblo pasó por el negocio, como le decíamos nosotros, no le decíamos el supermercado, sino el negocio. No sé, muchísimos clientes a lo largo de toda su etapa, ¿no? Y bueno, fruto del esfuerzo, de mucho esfuerzo de mi papá y bueno, de mi mamá, ¿no? Un trabajo compartido. ¿Qué sentís que heredaste de ellos, de tu papá y de tu mamá? Y mira, de mi papá por ahí ser cabeza dura, bastante porfiada cuando se me propone algo en conseguirlo. Y por ahí de mi mamá más la parte soñadora, más la parte, no sé, idealista. Mi papá era tener muy con los pies sobre la tierra y mi mamá no, era más espiritual y más soñadora, digamos. ¿Y vos, Adriana, cómo eras de pequeña? ¿Tu personalidad? Yo te digo, siempre me decía mamá que era muy tranquila, muy tranquila, pero así también como tranquila, inquieta para hacer cosas, jugar, curiosa, no sé cómo decirte, estaba siempre, me gustaban mucho los libros de lectura de cuentos o lo que fuera, y jugar. Yo me acuerdo de mi infancia era jugar y sabes jugar mucho a la maestra también, agarrar revistas que en esa época, bueno, teníamos el Anteojito, el Luis Chicken, y jugar a corregirlos, claro, dibujando, que era la docente, la maestra que corregía los cuadernos. Hablaste un poco de tus papás y bueno, está esta foto hermosa. Que bueno, ¿te acordás dónde es esto? Y esa foto fue en vacaciones, porque era el momento que estábamos todos juntos. Siempre en los veranos nos íbamos de vacaciones, muy sencillas, vacaciones muy tranquilas. Y bueno, era el momento en que podíamos compartir realmente, a lo mejor 15 días eran las vacaciones en las sierras, debe ser eso. Sí, me parece que eran en las sierras, cerca de un lago, un río. Sí, solíamos salir en campamento siempre con el camioncito, como tenemos el 350, bueno, atrás le colocaban las cuchetas y bueno, las vacaciones eran de camping. De camping. Sí, muy en la naturaleza y de jugar también y disfrutar de la naturaleza. Hablaste un poco de los libros y bueno, nos trajiste 2 libros que bueno, hablan un poco de lo que te gustaba hacer, ¿no? Claro, mira, leía mucho, o sea, fíjate que este es un diccionario, pero me encantaba ese libro, por eso lo tengo guardado, porque vienen las palabras, el significado, la imagen, me encanta, no sé por qué, pero me encantaba mirar ese libro, me gustaba muchísimo. Y bueno, los libros, los dibujos eran parte, teníamos muchos libros también de enciclopedias, de animales, porque mi hermano era fanático de los animales, así que mirábamos mucho también ese tipo de libros. Libros de cocina, en esa época estaba el libro de Doña Petrona, que era de mi mamá, y bueno, se lo sacábamos cuando nos podíamos para mirar las tortas y esas cosas. ¿Y las horas del día? Bueno, un libro de cuentos, que está, bueno, como dice el titular, y no es lo que se hace a cada hora del día y te enseña la hora. Todo muy didáctico, ¿no? Donde pensemos que en esa época no había obviamente la tecnología que hay ahora. Exacto, ni tampoco había televisión. No. Por eso era la forma de entretenernos, bueno, con los libros. Porque bueno, la televisión, por lo menos en mi casa, llegó mucho más tarde. Ya cuando tenían, calculo que 10, 11 años. Y eso era más de mi primera infancia. ¿Y trascendió este libro hasta ahora y tus hijos?
Y yo se ¿Lo los han muestro. podido? Sí, se los he mostrado y también tenía otros juguetes, pero se fueron rompiendo y desapareciendo. Pero sí, ese libro se lo he mostrado y bueno, como que mucha atención no le llamó porque, simplemente porque es antiguo, pero porque no, o sea, los libros actuales son por ahí más didácticos a lo mejor o con más dibujos, no sé. Pero lo han sabido utilizar, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo es tu familia, Adriana? Actualmente, Sí. bueno, mi esposo y tenemos 8 hijos y 5 nietos y un nietito que está varón, que está viniendo En camino. En camino, sí, sí. O sea Sí. que una familia hermosa. Sí, bien numerosa. Bien numerosa, Sí. sí. Pero bueno, obviamente lo que te ha nutrido a vos durante todos estos años, Realmente. Yo siempre digo que tengo 2 vocaciones, ¿no? Una es la docencia y otra es la de ser mamá. Para mí fue una vocación. Toda mi vida deseé ser madre. Nunca me imaginé que iba a tener 8 hijos, pero sí que quería ser mamá y bueno, gracias a Dios lo pude lograr. ¿Dónde estudiaste? ¿Hiciste todos tus estudios aquí, la escuela primaria? Sí, la primaria y el secundario también acá en Adelia María. Inclusive nosotros iniciamos el jardín, no el jardín San Martín, que fue el primero, sí, sino como un jardín tipo privado que funcionaba, donde fue después la casa del doctor Semprino, la parte del garaje, que era, la docente era María Teresa Aldazoro, una gran docente también. Sí. Bueno, y ahí hice jardín con un grupo de compañeros que después muchos compartimos el resto de la primaria. ¿Tuviste así como un referente en cuanto a la docencia, de esas maestras que muchas veces dejan huella, dejan marca en cada uno de nosotros? Sí, la verdad que todas mis docentes fueron muy queridas, pero siempre hay alguna que no sé por qué te ocupa un lugarcito más grande en el corazón. Sí. Y en el caso de Alicia Artaza, qué bueno, trajiste una foto. Yo traje la foto, fue la maestra de primer grado, sí. Ahí está Alicia y bueno, todos mis compañeros. ¿Qué recordás de ella? Muy dulce Alicia, y era, no sé, la forma en que nos trataba, no sé, pero quedó para mí en el recuerdo. En el recuerdo. Sí, sí. Obviamente uno siempre trata de imitar, ¿no? Sí, vos sabés que uno sí. puede optar o agarrar, ¿no? de esas enseñanzas que nos dejan. La verdad que sí. Y de Alicia yo creo que la paciencia, no sé, pero yo me acuerdo que nos trataba a todos de una forma tan amorosa y nos daba actividades para elegir. Mira, hoy me acuerdo de las tarjetas que nos ponía, no sé por qué, si eso fue en primero o en tercero, porque creo que después también me dio 3er grado. Nos daba tarjetas, ponía el tarjetero en el escritorio y cada uno terminaba su tarea, iba a buscar una tarjeta, terminaba la actividad y volvía. O sea, como que podíamos autogestionarnos el tiempo de trabajo en el aula. Y eso me quedó, no sé. ¿Y se puede decir que ella fue por ahí un poco la motivadora para que vos fueses docente? Puede ser, mira, nunca me lo planteé desde ese lugar, pero puede ser, viste que también haber pasado una etapa en la escuela que fue para mí muy agradable. A mí me gustaba ir a la escuela y realmente faltar era, no sé, un problema. Entonces me encantó siempre ir al colegio. Y bueno, en la primaria sobre todo. En la secundaria después distinta la relación con el colegio, pero en la primaria me encantaba. ¿Y dónde fuiste a estudiar cuando terminaste obviamente el secundario y decidís estudiar una profesión que es maravillosa, ¿no? Mira, estudié en la Universidad Nacional de Río Cuarto y la decisión fue, como muchas cosas así importantes de mi vida, por intuición. Yo me manejo mucho por la intuición, por lo que siento, más que por lo que por ahí puedo estar razonando, ¿no? Yo me acuerdo porque en ese momento, cuando estábamos en 5º año, nosotros hacíamos hasta 5º, no teníamos un periodo donde nos podían aconsejar o acompañar en una elección de una carrera, como hay ahora, viste que los ahora hacen un acompañamiento. Bueno, no me sale la palabra exacta, pero es test vocacionales. No había ese tipo de cosas. Y nos llegó, sí, al aula del curso, del 5º año, que se ve que en la universidad los mandaba a los niveles secundarios, los folletos de las carreras que había en la universidad. Y cuando yo abro el folleto no teníamos, sí tenía claro que quería seguir estudiando,
pero no sabía qué. Y bueno, cuando abro el folleto veo en ese momento era una tecnicatura en enseñanza especial. Sí. No tenía idea de qué se trataba. Y ahí te embarcaste. Yo digo, es esto, acá está, es esto, y bueno, mi intuición me llevó a eso y ahí empecé. Adriana, quiero que sigamos hablando porque me encanta tu energía para poder hablar de tu carrera, porque se nota que todavía tenés esa pasión. Quiero que vayamos a una pequeña pausa y luego sí, en el próximo bloque seguimos charlando acerca de tu vocación como docente. ¿Te parece? Perfecto. Ya volvemos. CELAM, una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable a través del acueducto Ruta 4 Adelia María. Banco ortopédico, seguro de sangre, biblioteca pública, residencias universitarias y de Parque CELAM, un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. CELAM, energía que se renueva. Estudio impositivo contable del contador Lucas Santi. Impuestos, laboral, previsional, seguros. Teléfono 035-85-422-496. Celular 154-99-028. Email estudio.contable.santi@gmail.com. Mitre 81, Adelia María. Bueno, Adriana, seguimos charlando porque lo bueno que tiene de esto es conocer también un poco tu manera de ver las cosas, ¿no? En este sentido de, bueno, poder ver en un folleto una carrera que te llamara la atención y decir, bueno, voy por esta. Así es, así fue. Y junto a esa carrera estaba psicopedagogía, así que eran las dos opciones muy similares, porque en un comienzo tenemos 2 años en común, psicopedagogía y educación especial. Entonces también tenía la opción de, bueno, si sentía que no era para mí, poder el segundo cambiar. año, claro, seguir psicopedagogía o educación especial. Pero bueno, no, fue muy clara mi decisión, y cuando más me acercaba a la segunda decisión de la carrera, sí, elegí eso. Y ya cuando estábamos ingresadas, nos informaron desde la universidad que en lugar de tecnicatura, ya se había aprobado un plan nuevo y pasábamos a ser profesores. O sea, se extendía un año más la carrera, pero salíamos con el título de profesor en enseñanza especial. Y una vez recibida, ¿dónde haces tus primeros pasos? Bueno, apenas me recibo, trabajé algo en casa, en forma particular, con algunos 2 o 3 niños, y después me entero que en San Basilio hay una institución que se llama ADIPA, porque sigue funcionando, y que necesitaban un docente de educación especial. Entonces, bueno, me presento y me toman, así que mi primer paso como docente fue allí en ADIPA, en San Basilio, que habrá sido 1 año más o menos que trabajé ahí. Una vez que, bueno, empezás tu rol como docente, ¿sentías que estabas preparada? ¿Sentías que por ahí era como un desafío que te permitía reinventarte en el día a día? Y la educación, yo creo que en general te permite, o sea, te exige reinventarte y seguir capacitándote día a día. Pero sí, el primer contacto es, bueno, no es fácil porque
Más en este caso que no teníamos una escuela, era un lugar donde estaba yo sola. Cuando chicos, por ahí si vos estás en una escuela con un directivo, con otros docentes, hay intercambio y hay un crecimiento. Así que era un poco poner mis conocimientos y bueno, y mi primera experiencia, ¿no? Fue eso, la experiencia en ADIPA, pero tengo unos recuerdos hermosos. Qué bueno. ¿Y acá, Adelia María, cómo, y en Adelia cómo María, llegás? En ese momento yo trabajaba con algunos chicos que no estaban escolarizados, que no ingresaban a la escuela común, como se le decía en ese momento, y enterados ellos de que había un lugar en San Basilio para poder asistir, se comunican algunos padres, un grupo de papás, con el intendente, que en ese momento era don Demetrio Rodríguez, para que les proporcionara un transporte, para que los pudiera llevar y traer a San Basilio todos los días. Aquí en Adelia no había ninguna escuela especial. No. Solamente estaban las escuelas comunes y los jardines. Bueno, y el nivel secundario. Entonces el intendente dice, ¿por qué en vez de pagar contratar un transporte o bueno, arriesgar a los niños, ir y venir todos los días en la ruta, no creamos algo acá? Entonces ahí se empieza el movimiento de armar una escuela especial en Adelia María. Participa en eso la señora Mirta Juaneo, que era la secretaria de gobierno. Ella es como el nexo entre los que organizan la escuela y la municipalidad. Y enseguida se arma una comisión de padres, porque en realidad la escuela surge como formada por una comisión de padres que son quienes solventan la escuela. Y se van sumando más papás que estaban sin conocer que había un lugar donde podían empezar los chicos. Y desde la municipalidad llaman a los profesionales que estábamos formados más o menos relacionados con la temática, ¿no? Entonces, bueno, llaman a Nora Galvani, que Nora hacía muchos años que ya tenía experiencia de trabajo como psicopedagoga, a Mari Rodríguez, que recientemente se había recibido, y a mí. Y empezamos entre las tres a ver qué es lo que podíamos hacer, y bueno, con el apoyo de los papás, toda la parte económica, digamos, que significaba armar una escuela. ¿Y tenían espacio físico en ese momento como para empezar a trabajar? Claro, no había espacio físico, no. Así que en eso también la municipalidad dice, bueno, nosotros nos hacemos cargo, colaboramos con el pago de un alquiler de un espacio para que los papás pudieran poner en marcha un lugar para sus chicos. Y se hace cargo también a través de un subsidio de los primeros sueldos, los sueldos de los docentes que fueron a trabajar, los profesionales que trabajaran en la escuela. Bueno, y surge así como una escuela que en su momento se llamó Escuela Taller Especial, porque la escuela abarca cierta edad para los niños y el taller era para aquellos chicos que no habían tenido la posibilidad de entrar a ningún lugar y que por su edad ya a lo mejor no estaban para una escuela, sino para un taller de formación laboral. Claro. Entonces había chicos de todas las edades, porque todos los chicos que no estaban escolarizados comenzaron a trabajar, empezamos a trabajar en la escuela, ¿no? ¿Qué significa para vos la educación especial, Adriana? Y bueno, es mi vida, es una parte muy importante de mi vida, sí. La verdad que, no sé, eso fue una pasión, porque es realmente muy... Yo siempre digo que si no tenés vocación, hay trabajos que se pueden hacer, a lo mejor, no sé si por obligación, pero si no tenés otra opción. Pero en la educación especial tenés que tener vocación. Y si le sumás pasión, mejor todavía, porque si no es muy difícil. Obviamente uno cuando enseña o está y trabaja con niños o con jóvenes que son especiales, no solamente pone en juego lo que uno quiere transmitir, sino también que va todo lo humano. Y sí, es poner el cuerpo, ¿no? Porque no sé, es un mundo diferente. Yo siempre digo que a mí la escuela me ayudó a dimensionar la vida, ¿no?
Esa vez una vez nos dijo eso un sacerdote cuando fuimos a una misa, y yo me quedé pensando y digo, la verdad que es así, te cambia los valores. Y ahora me emociono. Te cambian los valores porque, bueno, uno empieza a valorar realmente lo que tienes que valorar. Lo que uno tiene que valorar. Entonces, y los chicos a mí me enseñaron un montón de cosas. Los chicos me refiero a los estudiantes. Sí. Muchísimas cosas. Yo creo que me enseñaron más ellos que lo que yo pude enseñarles, ¿no? Acerca de la vida. De la vida. Sí. ¿Cuánto tiempo funcionaron como taller? Hasta la formación, obviamente, de la escuela. Claro, nosotros mientras se inició la escuela, se iniciaron también los trámites para oficializarla. Bien. Entonces así ya dependíamos de la provincia y era mucho más sencilla mantener y bueno, y ya pasas a ser oficial es mucho más importante. Sí. También eso se hizo todo a través de la municipalidad. Jugó un papel muy importante en ese momento la municipalidad y don Demetrio, que estaba muy comprometido con, tanto él como Mirta, estaban los dos muy comprometidos con este tema. Y en el año 90, nosotros empezamos a funcionar en el 87, me parece, en la escuela, como la escuela taller, y en el 92, en febrero del 92, se logra la oficialización. Y ahí fue empezar de nuevo, porque nosotros veníamos con muchas docentes comunes que estaban trabajando con nosotros en la escuela, porque no había docentes especiales en ese momento, y teníamos varias secciones para trabajar dentro del aula, varias aulas, digamos, que le decimos secciones, sí, que son varios grupos, y en el momento que se oficializa solamente nos dan un cargo de psicopedagoga. Bien. Y un cargo de maestra de grado. O sea que tuvimos que empezar otra vez de cero a rearmar la escuela. Y bueno, fue un trabajo también muy, muy arduo y empezar a pensar en un edificio propio y bueno, un montón de cosas que nos hacían falta. ¿Cómo llegas vos a ocuparte de la dirección, de estar obviamente con un grupo de docentes que te acompañaron? Y cuando surge la oficialización, yo creo que un año después, sale el cargo de directivo y bueno, me tocaba a mí porque era la docente más antigua. Y yo en ese momento me acuerdo que la inspectora me lo transmite y yo le digo, bueno, pruebo, si puedo desarrollarlo, lo sigo, y si no, bueno, me dijo que sí, que probara, y bueno, me gustó el trabajo y lo pude llevar adelante. Y bueno, y seguí hasta que me jubilé. Dos roles totalmente distintos, ¿no? Porque, bueno, cuando hablamos de estar en el aula, de ese trabajo en el día a día, a cumplir un rol ya donde ya es coordinar al grupo de docentes que te acompaña, a las familias también. Sí. Es un desafío totalmente distinto, pero quiero que lo hablemos y lo charlemos en el próximo bloque. Dale. ¿Sí? Ya volvemos. Para un momento único, para un momento especial, para un momento donde tu marca brille con luz propia, Betsy Deco Delva, organización y decoración de eventos, sublimación, diseños personalizados, regalos para fechas especiales, regalos empresariales, estampado en indumentaria. Teléfono 3585 41 36 97. Betsy Deco Delva. Entendemos lo que querés y diseñamos tu idea. Fiambres DJ, una empresa familiar con casi 30 años de experiencia en la elaboración y comercialización de fiambres y embutidos. Fiambres DJ, un sabor diferente, desde Coronel Moldes a todo el país.
El Pepe Mercado, la mejor experiencia de comprar. Agroservice Ruta 24, venta de combustible, balanza pública, mecánica en general, fletes, lavadero, lubricantes y accesorios, filtros, lámparas, indumentaria de trabajo, gomería para camiones y tractores, auxilio al campo. Agroservice Ruta 24, en Ruta 24 número 350, Adelia María. Mirá todo lo que hicimos en Río Cuarto en 2 años. Mirá. Trabajando juntos, hicimos mucho por la ciudad y seguiremos haciendo. Avanza la circunvalación con 6 frentes de trabajo activos en simultáneo sobre las rutas nacionales A005 y 8. Una obra estratégica para la industria, el comercio, el turismo y la producción agropecuaria de toda la región, por donde circulan más de 20.000 autos y 10.000 camiones cada día. También finalizamos la duplicación de calzada en la ruta provincial 30, mejorando el acceso a los barrios cercanos y fortaleciendo la seguridad vial en el corredor turístico más importante del sur provincial. Además, ya está en marcha un plan de pavimentación de 100 cuadras que beneficiará a vecinos de 5 barrios y mejorará su calidad de vida. Córdoba eligió invertir en infraestructura vial porque es la base del desarrollo productivo y del progreso. Acá el tránsito es bravo, la circunvalación es una gran solución. Con la mirada puesta en el crecimiento, en Río Cuarto, hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. ¿Sos comerciante o emprendedor? Con tarjeta CETAM tenés 4 millones de pesos en 36 cuotas fijas y con tasa bonificada. Así de simple, acompañamos tu crecimiento. CETAM va con vos siempre. El otorgamiento está sujeto a verificación y aprobación de CETAM. Municipalidad de Monte de los Gauchos. Seguimos apostando al desarrollo productivo, social, cultural y deportivo. Municipalidad de Monte de los Gauchos. Transitamos el camino marcado dejando nuestra propia huella. Bueno, seguimos con Adriana y obviamente uno se emociona cuando habla de toda una vida de trabajo, de compartir con estos niños especiales que transmiten mucho amor y sobre todo hablar de un rol que es tan importante, ¿no? Desde el aula como docente al de directora también, donde bueno, uno también empieza a jugar un papel fundamental que es hacer crecer la institución, que es acompañar y contener no solo a la familia, sino a las docentes. ¿Qué fue lo más desafiante para vos? Y desafiante yo creo que era el día a día, porque la educación especial, si tiene algo que la caracteriza, es ser muy dinámica y estar continuamente en cambio. Por ejemplo, nosotros cuando nos iniciamos trabajábamos desde un paradigma médico en la educación, la discapacidad. Sí. Y eso, bueno, lo que significa es que las discapacidades se definían desde la medicina y jugaba un rol muy importante el diagnóstico neurológico y a partir de ahí se definían un montón de cosas. A lo largo del tiempo eso cambió y cuando yo salgo de la escuela ya hacía unos cuantos años que estábamos trabajando ya con un paradigma social, donde ya no se hablaba de tanto el acento se ponía en la discapacidad, sino en la persona con derechos, o sea, ser un sujeto de derecho, la persona con discapacidad. Entonces, la mirada y lo que podíamos hacer, tanto dentro de la institución como fuera, desde ese paradigma, era mucho más rico. De ahí sale el tema de la inclusión, ¿no? Desde ese paradigma se trabaja todo lo que es la inclusión educativa y el hecho de que la mayoría de los chicos hoy estén en una misma escuela, que es la escuela de nivel o la escuela común, como la llamamos habitualmente. Entonces, ya te digo, teníamos que estar constantemente capacitándonos, el hecho de estar oficializados, estar en contacto directo todo el tiempo con inspección o con la dirección general, por ser escuela, menos cantidad de escuelas, el contacto con la directora general de educación especial era muy fluido. Y sobre todo nos tocaba a mí como en el rol de directora armar un equipo, o sea, realmente tener un equipo de docentes, no solamente un grupo o varios docentes, sino trabajar en equipo,
porque creo que es la única forma en la que se pueden alcanzar logros, ¿no? ¿Cuáles son estas ventajas y desventajas que ha tenido obviamente la inclusión de estos niños y de jóvenes obviamente en escuelas que han permitido el ingreso y que comparten el aula con otros chicos? Esa inserción, ¿cómo la notaste vos? ¿Qué es lo positivo y qué es también lo negativo que vos ves? Mira, yo lo positivo es que estén con otros, que estén, que otros, digamos, los conozcan, que hay personas con discapacidad desde el vamos. O sea, es muy distinto la actitud de un niño que comparte jardín de infantes con un niño con discapacidad frente a ese niño que cuando lo ve por primera vez, a lo mejor cuando tiene 14 o 15 años. Es muy diferente la actitud y es importantísimo eso, que se sientan parte porque son parte y que sean uno más. Y lo negativo, yo no sé si hay negativo, te puedo decir que hay dificultades. Bien. Que hay muchas dificultades que a lo mejor no sé en este momento cómo estará porque yo no estoy tan al tanto del hoy, pero por ahí la dificultad mayor yo creo que puede ser la falta de recursos humanos. Bien. Para llevar a cabo esta inclusión, y por ahí también de recursos materiales, ¿no? Porque obviamente se necesitan cosas que teníamos en las escuelas especiales, que por ahí una escuela de nivel no las tiene. Pero yo creo que es un camino que, se va haciendo y para mí es altamente positivo. Bien, ¿y cómo fue trabajar tu rol como directora? ¿Qué tuviste que cambiar vos en tu persona para poder conducir, para poder liderar al resto? No sé si cambiar en mi persona, porque la verdad que yo siempre fui muy auténtica y mis compañeras me conocen como soy. No, por ahí cambiar es muy distinto estar en el aula a estar en una dirección, en la forma en que vos ves la institución. Que por ahí a veces yo, cuando estaba como directora, las docentes me reclamaban algunas cosas, qué sé yo, en el aula, mira, necesito esto, aquello, pero dentro de la institución hay otras necesidades más urgentes que esa y por ahí les costaba entenderlo, y después cuando vos lo ves desde un contexto general, como ves la escuela amplio. Más amplio, donde ves el todo, no la parte solamente donde estás en el aula, eso lo vas entendiendo. Y y sobre todo lo que más es la responsabilidad, no sé, lo más fuerte es la responsabilidad tan grande que tenés de estar frente a una institución. Es mucha la responsabilidad, por lo menos para mí yo lo tomé con mucha responsabilidad, y también la responsabilidad de tener niños que había que estar muy, muy atentos a su cuidado, al cuidado físico, ¿no? Sí. De que no se golpearan, de que, tantas cosas que podían pasar, ¿no? ¿Y cómo se acompaña, Adriana, a las familias de estos niños especiales? Y se acompaña como acompañamos, en cualquier escuela, a la familia, yo creo, ¿no? Lo acompañábamos a través de las demandas, ¿no? Cuando la familia demandaba algo, tratábamos de dar respuesta a esas demandas. Sobre todo por ahí la demanda más grande es cuando van pasando a etapas más adultas o adolescencia, donde es más difícil por ahí llevarlos adelante para la familia, sí. Sobre todo, ¿no? Entonces la demanda venía por ahí de cómo trabajar el tema, sobre todo el tema de sexualidad, cómo trabajar con ellos, no sé, cuando terminan la escuela, qué van a hacer después, porque la escuela es un lugar muy importante para los chicos, y una vez que terminan la escuela, en ese momento nosotros teníamos hasta nivel secundario, o sea que ingresaban a nivel estimulación temprana o educación temprana, sí. Que es desde los 0 a los 3 años de edad, y se iban cuando terminaban el nivel secundario, o sea que era una vida compartida en la escuela. Después, ya el jardín ya no lo tuvimos más, porque se empezaron a participar, a incluir el jardín común, pero el resto sí. Entonces era mucho tiempo y todas las demandas por las distintas etapas evolutivas que pasaban los niños, por ahí venía el acompañamiento de la escuela para con la familia. ¿Y la familia para la escuela? Y la familia nos acompañaba con el apoyo, sobre todo,
tanto emocional también, porque uno también necesita el apoyo, que te digan, bueno, qué bien que veo a mi hijo, está contento, no le gusta esto. Progresó en algo. Sí. Eso es importantísimo para nosotros. Y después también con todo lo que es la parte de la comisión cooperadora, que nos colaborar con todo lo que es el mantener, digamos, las necesidades de la escuela, ¿no? Muchos son los temas, obviamente, que interesan y que uno quiere estar al tanto de lo que va sucediendo con cada niño, pero también es importante esto que vos decís, ¿no? Cómo y de qué manera ustedes acompañan a las familias y las familias a ustedes en esta comunión, ¿no? En esta simbiosis. Y de estos años, ¿no? Transitados y recorridos, ¿te acordás así alguna anécdota o algo que te haya dejado marcado de algún estudiante? Sí, muchas, la verdad que sí, muchas. ¿Alguna que quieras compartir con nosotros? Sí, bueno, mira, me pasa todavía, bueno, que hay mamás que hace mucho que yo no veo a los chicos y por ahí me mandan mensajitos o me llaman por teléfono para contarme qué están haciendo ya los chicos, que son adultos ya. Pero me pasó una muy puntual que fue muy significativa por ahí, que estábamos en la cantina de un evento que estaba haciendo la escuela, que era un campeonato de fútbol, y se acerca alguien a comprar y me dice, ¿se acuerda de mí? Y yo le digo, lo miraba y me digo, la verdad que no. ¿Cómo que no? Si usted me enseñó a leer, me dice, cuando llevé a la escuelita, soy fulano de tal. Bueno, fue una emoción muy grande, porque yo digo, mira vos, lo importante que había sido para ese joven, en ese momento era un joven, que en la escuela le había aprendido a leer, y era muy significativo eso, y bueno, la verdad que a mí me llenó de emoción, porque es que se acordara fue muy lindo. Es un poco lo que vos decías al comienzo de esta nota, ¿no? No sé si fue mucho lo que yo di, pero fue mucho lo que recibí. Sí. Qué importante esto, ¿no? De haberse nutrido en una profesión que sin dudas uno deja el alma, ¿no? Y el corazón. Sí, y también te puedo decir que tengo hermosos recuerdos de mis compañeros de trabajo. O sea, hasta el día de hoy nos vemos y, bueno, nos acordamos de anécdotas. Fuimos un grupo muy lindo de trabajo, se formó un equipo muy lindo y, bueno, hasta el día de hoy estamos en contacto. Adriana, vamos a ir nuevamente a una pausa y vamos a seguir charlando, porque obviamente nutrirse y enriquecerse de tu experiencia nos sirve para saber que gracias a Dios tenemos estas escuelas maravillosas y estos profesionales que nos hacen la vida un poquito más linda. ¿Sí? ¿Ya volvemos? Bueno. Transporte Marino Hermanos, servicio de cargas generales nacionales e internacionales. Trayectoria, responsabilidad y confianza nos avalan. Transporte Marino Hermanos, 9 de julio 63. Agrocereales La Milonguita, acompaña al productor agropecuario de Adelia María y Zona. Agrocereales La Milonguita, planta de silos en Monte de los Gauchos. Oficinas en Adelia María, Las Heras 503. Desde Villa María al mundo, Red Gesta brinda educación, arte y cultura, sin límites, al alcance de todos, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. Conoce más en www.redgesta.com. Red Gesta, educación sin distancias. En Molprot transformamos la visión en valor. Desde 2017 somos líderes en el procesamiento de soja, ofreciendo aceite y expeller de la más alta calidad para impulsar tu negocio. De la más alta calidad. Compromiso con el productor, innovación constante y calidad garantizada. Desde Coronel Moldes, Córdoba, Molprot, Sociedad Anónima, ofrece eficiencia, calidad y el valor agregado que tu empresa necesita. Contactanos al 3582 40 51 95.
Bueno, Adriana, vamos ya en la recta final de esta historia, pero bueno, es lindo saber que la vida te puso en un lugar muy especial, ¿no? Que es acompañar y acariciar el alma de muchos niños y jóvenes especiales. Cuando por ahí te pones a ver lo que pudiste haber hecho, o la mirada que la sociedad tiene, ¿sentís que hubo cambios? ¿Sentís que hubo un avance? ¿Que la sociedad de alguna manera, al abrirse la escuela especial, al llegar con la inclusión a los colegios, modificó en algo? Sí, modificó mucho. Yo creo que la primera etapa de la escuela especial fue eso, visibilizar que existía la discapacidad en Adelia María. Pensá que en aquella época era muy común que los chicos estuvieran todo el tiempo en su casa, o sea que no tuvieran vida social, los que no podían estar dentro de una escuela, ¿no? Y el temor de la gente, ¿no? Al poder, bueno, porque ¿de qué manera entablar algo? Eso nosotros nos planteamos muchas veces, porque por ahí nos pasaba que no nos invitaban a los actos oficiales, cuando el primer año de la escuela, y invitaban a los docentes, pero no nos invitaban a los abanderados o a los niños. Entonces un día lo planteamos, ¿por qué? ¿Viste? En un evento. Y dice, porque no sabemos si los chicos pueden, si no pueden. Entonces nos dimos cuenta que era falta de conocimiento. O sea, entonces dijimos, no, al contrario, cuanto más conozcan a las personas, más natural va a ser todo lo demás, ¿no? Y así fue como empezamos a estar presentes en los actos, a abrir también la escuela a muchas cosas. Y cuando llegó ese momento de la jubilación, de tener que dejar algo que durante muchos años te acompañó en actividad. No fue, vos sabés que no fue doloroso. Yo ya lo venía pensando, porque podemos decidir jubilarnos a la edad, si coincide la edad con los años de antigüedad. Yo lo venía pensando y ya había tomado la decisión de jubilarme, porque bueno, se venía justo todos estos cambios de la inclusión, y yo les decía a mis compañeras que no tenía la energía suficiente para encarar toda esta movida, que podía dejarles, bueno, el caminito abierto, los pasos, pero que se encargaran ellas que venían con más polenta, más jóvenes. Así que no fue duro. Sí, obviamente me costó, por ejemplo, los domingos sacarme que tenía que preparar algo para el colegio, pero me parecía siempre que tenía que hacer algo. Pero ya obviamente que ya ahora estoy y necesitaba descansar, la verdad que, porque en mi última etapa, yo después de muchos años, unos años antes de jubilarme, volví al aula, tenía doble cargo, así que estaba por la mañana en el aula y por la tarde en la dirección, todo el día dentro de la escuela. Y entonces, bueno, ya creí que ya había cubierto mi etapa dentro de la escuela. ¿Y vas de visita? ¿Volvés a la escuela? Sí, voy por ahí cuando las chicas están más libres, o cuando hay algún evento en especial, o bueno, sí, estamos en contacto. Sí. ¿Y qué cambios notas? Y es otra escuela, porque ya no hay chicos adentro de la escuela, es otra escuela. Pero, ¿te entristece un poco eso? No sé si me entristece, pero es ver la escuela de otra manera, ¿viste? Porque es los chicos están... sé que hay días que los chicos van a la escuela, pero no es el ritmo escolar que teníamos cuando yo estaba. No sé si me entristece, yo creo que mientras los chicos estén bien y sea lo más positivo y favorable para ellos, está todo bien. ¿Sentís que te quedó algo pendiente por hacer? Mira, una de las ideas que quedaron por hacer, sí, que quedó pendiente, fue la de hacer un hogar para personas con discapacidad. Pero bueno, habíamos iniciado un montón de veces, siempre se iniciaba y siempre se hacía marcha atrás, así que eso quedó inconcluso, que sería, creo que el taller protegido está en eso, creo, no hablé mucho más con la gente del taller, pero creo que estaban con esa idea, que sería lo que hace falta, sí. Obviamente tu familia debe haber jugado un papel muy importante en tu vida, porque bueno, la familia es contenedora, ¿no es así? Sí, es contenedora, sí. Y
¿Y cuando ves este dibujo? Y mira, y ese dibujo es para el Día de la Familia, creo que fue de una de... Esto lo hizo una de mis hijas. Y bueno, era gracioso porque siempre el problema que tenían mis hijos era el mismo, no les alcanzaba la hoja para dibujar a toda la familia. Entonces la señora le puso una flechita diciendo sí. Pero esto es representativo de lo que es, bueno, los recuerdos que yo tengo, porque hay dibujitos por todos lados y volver a casa era volver a dar clase, porque imagínate que yo volvía, los chicos iban al mismo horario que yo iba al colegio, entonces cuando nos volvíamos a hacer los deberes, era otra aula, porque había por lo menos 5 chicos en el aula, en el colegio, que tenían deberes a lo mejor de primaria, otros de secundaria, y bueno, era continuamente estar estudiando y trabajando con los chicos. ¿Y qué esperas para el futuro, para tu futuro? Para mi futuro, bueno, yo no soy de planificar ni de proyectar mucho, simplemente por ahí digo lo que la vida me depare, ¿no? Pero sí, sueño mucho con viajar, me encantaría poder viajar. Bueno, Adriana trajo esto que visualiza un futuro viaje. Sí. Me encantaría poder viajar, sí. Bueno, conocer Argentina, lo que me falta conocer, y bueno, ver otras partes del mundo. Hoy obviamente ya desde otro lugarcito, un poco quizás más relajado, ¿cómo ves hoy a las docentes que obviamente encaran esta carrera, que como vos la transitaste, con cosas que son lindas, con otras cosas que no son tanto, que son difíciles, pero que son solucionables o transitables? ¿Qué les decís, no? Y yo pienso que, bueno, que si tienen la vocación y el deseo de hacerlo, todo se puede. No hay cosas imposibles cuando uno quiere y sueña hacerlos. Así que yo nunca me había imaginado ni soñado participar de la creación de una escuela, y cuando me tocó digo, bueno, hay que hacerlo, y se logró. Y cada cosa que soñamos dentro del colegio con mis compañeras para hacer, por mejorar la educación de los chicos, lo pudimos ir haciendo. Así que todo es posible. Bueno, que hay que encararla con mucha esperanza y con alegría, ¿no? Porque es un trabajo que necesita alegría. Y si tuvieses, por ejemplo, algún alumno que hoy está mirando el programa, que está mirando su seño, Adriana, ¿qué le dirías, Adriana? Y qué bueno, que deseo que esté bien, que sea feliz y que disfrute de lo que esté haciendo, ¿no? Yo creo que verlos bien es lo mejor que nos pueden dar. ¿Sentiste que lograste varios cambios en ellos? ¿O en alguno de ellos más que en otros? No sé si lograrnos nosotros. Nosotros lo que hacíamos era acompañarlos, y bueno, el cambio lo producían ellos. El deseo de cambiar y abrirle las posibilidades a descubrir que podían hacer cosas. Ese fue el trabajo más por ahí significativo que tenemos que hacer. Darles el conocimiento a ellos de que ellos podían. Que los chicos podían hacer un montón de cosas que por ahí pensaban que no. ¿Qué vale más para ellos, el conocimiento, el aprender algo o el amor que le das? No, yo creo que va todo junto, pero hay algo que siempre nos planteábamos cuando proponíamos nosotros trabajamos siempre haciendo proyectos, ¿no? Para trabajar en equipo todos hacia un mismo fin, y nos planteamos el para qué. O sea, si vamos a enseñar esto, bueno, ¿para qué le va a servir? Entonces, en función de eso definíamos si valía la pena encararlo o no, porque lo importante es que sirva para ellos, para la vida, ¿no? Entonces, por ahí el lema de la escuela era saber ser y saber hacer. Creo que ahí como que sintetizamos el lema que acompaña el logo de la escuela. Si tuvieras que mirar a la Adriana de pequeña, con todo lo que has hecho en tu vida, ¿qué le dirías? Que se animara a soñar. Sí, yo siempre fui muy soñadora, pero bueno, que soñara un poco más. Sí. Y soñaste en grande. Sí, soñaste en grande. La verdad que sí. Tu familia, tus hijos,
¿Cómo te ven como mamá, como docente? Y como mamá siempre hay cosas para reclamar, así que siempre estoy reclamando cosas. Y como docente, bueno, lo toman como un trabajo, que fue el trabajo de mamá, nada más. O sea, algo muy, muy normal dentro de la casa. Qué bueno, qué bueno. Adriana, bueno, agradecerte especialmente que nos hayas acompañado en este programa, que hayas regalado un poquito de tu corazoncito, de tu historia con nosotros. La verdad que, bueno, has hecho mucho, así que, bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tu historia, por todo lo que has hecho durante muchísimos años con un montón de niños y jóvenes que necesitaban de educación y amor. Bueno, gracias. Ya te digo, fue un trabajo en equipo. No, sola no se puede hacer nada. Bueno, muchas gracias, gracias, de verdad. Gracias a ustedes por el reconocimiento. A todos ustedes los invitamos para que se sigan sumando. Se vienen muchísimos programas. Hoy tuvimos a Adriana, que no solamente aportó su vida, su historia, sino su corazón en cada niño, ¿no? Especial, y nos mostró de alguna manera que todos podemos acercarnos, podemos entregar algo de nuestra vida por ellos y cambiar la realidad de alguna persona. Voces y Miradas va a seguir con muchas más historias. Los invito a que se sigan sumando a nuestras redes sociales, sigan viendo el programa. La verdad que la pasamos muy lindo y queremos que se sigan anotando personas o por ahí si sabes de alguien, porque la idea de este programa es tener la voz y la mirada de un protagonista. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima historia.